El viejo aprendió su lección, dijo mi yerno cuando me senté a la cena de Navidad con las costillas fracturadas. Hola a todos. 3 semanas antes, cuando comenzó toda esta pesadilla, mi nombre es Marcus Thornton. Tengo 64 años y pasé 36 en la Policía Montada Real de Canadá, los últimos 15 como detective en la Unidad de Delitos Mayores. Había visto suficiente oscuridad como para hacer dudar a cualquiera de la naturaleza humana, asesinatos, fraudes, violencia doméstica, los investigué todos. Creía que la jubilación me traería paz, mañanas tranquilas en el jardín de mi difunta esposa Margaret y tal vez algunas jornadas de pesca en el lago. Margaret falleció hace 2 años a causa del cáncer, luchó con todas sus fuerzas, pero al final la enfermedad se la llevó. Desde entonces, mi hija Emily se convirtió en todo para mí. Era nuestra única hija, enfermera en el Hospital St. Boniface de Winnipeg, inteligente, dedicada y con los ojos bondadosos de su madre. Cuando se casó con Brandon hace 5 años, tuve mis reservas. Era un desarrollador inmobiliario que siempre hablaba de su próximo gran proyecto y gastaba dinero que aún no tenía. Pero Emily lo amaba, así que guardé mis preocupaciones para mí mismo, eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? A principios de diciembre, Emily me llamó mientras yo trabajaba en mi taller detrás de la casa, construyendo una estantería para la habitación de invitados. Mi teléfono vibró y su rostro apareció en la pantalla, brillante y sonriente. Papá, ¿cómo estás? Bien, cariño, solo trabajando en un proyecto, ¿qué sucede? Brandon y yo pensábamos que no has vuelto a la cabaña desde que mamá murió y creímos que sería bueno pasar un fin de semana allí, solo los 3. Alejarnos de la ciudad y pasar tiempo juntos, ¿qué te parece? La cabaña. Margaret y yo la habíamos construido hacía 20 años en el lago Winnipeg, a hora y media al norte de la ciudad. Era nuestro refugio, nuestro escape, pero no había regresado desde su muerte, los recuerdos eran demasiado fuertes. No sé, es invierno, los caminos pueden estar peligrosos y la cabaña no está preparada para el frío. Brandon ya se ocupó de eso. Encendió la calefacción a distancia y ha estado revisando el lugar. Todo está listo. Además, te hará bien, papá. Has pasado demasiado tiempo solo en esa casa. Por favor. Había algo en su voz, no exactamente desesperación pero sí una cierta urgencia. Me pregunté si ella y Brandon estaban teniendo problemas, si quizá buscaba un lugar neutral para hablar. Está bien, acepté. ¿Cuándo pensabas ir? Este fin de semana. Podríamos salir el viernes por la tarde y quedarnos hasta el domingo. Yo prepararé el famoso estofado de carne de mamá. Eso me convenció. El estofado de Margaret siempre fue mi favorito. De acuerdo, cariño. Cuenta conmigo. Perfecto, Brandon pasará por ti el viernes a las 2. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Emily. Colgué, pero algo me inquietaba. Tal vez eran mis 36 años de instinto policial o tal vez el duelo seguía haciéndome ver amenazas en todas partes, pero que Brandon se ofreciera a encender la calefacción y revisar la cabaña me parecía una generosidad inusual. Nunca había mostrado interés en ese lugar, siempre se quejaba de que estaba demasiado lejos, era demasiado rústico y demasiado aburrido. Sacudí la idea. Quizá intentaba ser un mejor yerno, quizá lo hacía por Emily. El viernes llegó frío y gris, típico diciembre en Manitoba. Empaqué una bolsa pequeña con ropa de abrigo, mi medicación para la presión arterial alta que desarrollé después de la muerte de Margaret, y un libro que llevaba tiempo queriendo leer. A las 2 en punto, la camioneta Ford F-150 negra de Brandon entró en mi entrada. Estaba solo. ¿Dónde está Emily?, pregunté al subir al asiento del pasajero. Cambio de planes, dijo Brandon mientras volvía a incorporarse a la calle. La llamaron para un turno de emergencia en el hospital. Hubo un choque múltiple en la Perimeter Highway. Conducirá mañana por la mañana cuando termine su turno. ¿Deberíamos esperarla entonces? No, insistió en que fuéramos. Dijo que no quería arruinar el fin de semana. Ya sabes cómo es, siempre poniendo el trabajo primero. Había un filo en su voz al decirlo. Condujimos en silencio un rato, Brandon estaba tenso, revisaba los espejos con frecuencia y apretaba la mandíbula. Intenté iniciar una conversación. ¿Cómo va el negocio inmobiliario? Ocupado, siempre ocupado. Tengo algunos desarrollos en marcha. Eso es bueno. Más silencio. En realidad, Marcus, quería hablar contigo de algo. Aquí viene, pensé. Necesita dinero.
Estoy expandiendo el negocio, mirando algunas propiedades comerciales. Es una inversión grande, pero las ganancias podrían ser considerables. Me preguntaba si estarías interesado en asociarte, ya sabes, usar parte de tus fondos de jubilación. Es algo seguro. Ahí estaba. Mantuve la voz neutral. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, para tener una participación decente, probablemente alrededor de 200.000. Pero como dije, los retornos serían excelentes, 30 o 40% anual. Ya había escuchado ese discurso antes, de estafadores y operadores de esquemas Ponzi. Ninguna inversión legítima garantiza esos rendimientos. Déjame pensarlo, dije. Los nudillos de Brandon se pusieron blancos en el volante. Claro, tómate tu tiempo, pero necesito saberlo pronto. La oportunidad no durará para siempre. Salimos de la autopista hacia el camino de grava que conducía a la cabaña. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor, pesados de nieve. El sol ya estaba cayendo, pintando el cielo en tonos de naranja y gris. Brandon conducía rápido, demasiado rápido para las condiciones, y la camioneta derrapaba en las zonas heladas. Tranquilo, dije. No hay prisa. No redujo la velocidad. Llegamos a la cabaña cuando la oscuridad ya era total. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más aislada. El vecino más cercano estaba a 3 kilómetros y no había servicio celular. Habíamos instalado una línea fija hacía años para emergencias, pero no sabía si seguía funcionando. Brandon tomó su bolso del asiento trasero, junto con el mío. Yo llevo esto adentro. Ve encendiendo el fuego. La cabaña estaba fría a pesar de lo que Brandon había dicho sobre haber encendido la calefacción. Mi aliento salía en nubes. Encontré el termostato y lo puse al máximo, luego fui a la chimenea. El cajón de leña estaba vacío. Brandon, necesitamos traer leña del cobertizo. Lo haré en un minuto, déjame desempacar. Se metió en uno de los dormitorios y cerró la puerta. Lo escuché hablando, probablemente por teléfono, mientras todavía tenía señal desde la carretera. Su tono era urgente, reprimido. Me puse el abrigo y salí a buscar la leña yo mismo. El cobertizo estaba detrás de la cabaña, accesible por una escalera de madera que bajaba desde la terraza. Las escaleras eran viejas, desgastadas por años de inviernos duros en Manitoba. Margaret siempre había dicho que debíamos reemplazarlas. Tomé la leña, cargué mis brazos y empecé a subir nuevamente. Fue entonces cuando lo noté, el segundo escalón desde arriba había sido serruchado parcialmente, el corte oculto bajo una fina capa de nieve. Si alguien ponía peso allí, se partiría, enviándolo al suelo helado, 2 metros más abajo. La sangre se me heló, y no era por el frío. Examiné el corte más de cerca, apartando la nieve. Aún había acerrín fresco pegado a mis guantes. Esto se había hecho recientemente, en las últimas horas. Pasé con cuidado por encima del escalón dañado y regresé al interior. Brandon estaba en la cocina, sacando víveres de una nevera portátil. Encontré un problema en las escaleras, dije, observando su rostro con atención. El segundo escalón está podrido. Casi me caigo. Tendremos que tener cuidado. Su expresión no cambió. Ah, sí, eso es peligroso. Menos mal que lo viste. Lo revisaré mañana con luz y vemos si podemos arreglarlo. Era bueno. Había interrogado a cientos de sospechosos en mi carrera, y la cara de póker de Brandon era mejor que la de muchos. Pero tenía un gesto inequívoco, un pequeño tic en la comisura del ojo izquierdo. Estaba mintiendo. Sí, dije despacio. Menos mal. Esa noche casi no dormí. Me acosté en el dormitorio que había compartido con Margaret, mirando el techo mientras la mente no dejaba de trabajar. El escalón serruchado, las mentiras sobre la calefacción, la presión para invertir dinero, Emily casualmente llamada al trabajo. Un patrón empezaba a formarse, y no me gustaba lo que insinuaba. A la mañana siguiente, Brandon ya estaba levantado, con café preparado. Parecía alegre, casi eufórico. Buenos días, Marcus, ¿dormiste bien? Lo suficiente. ¿Cuándo se supone que llega Emily? Me escribió. Su turno se alargó. No llegará hasta la tarde. Pensé que tú y yo podríamos ir a pescar. El hielo del lago ya debe estarlo bastante grueso. ¿Pesca en el lago Winnipeg en diciembre con un hombre al que empezaba a sospechar de querer matarme? Quizá más tarde, dije. La cadera me está molestando. Creo que me quedaré aquí leyendo. La sonrisa de Brandon se tensó.
Vamos, Marcus, no seas aburrido. A Margaret no le gustaría verte sentado como un viejo. Que mencionara a mi esposa de ese modo me hizo apretar la mandíbula, pero mantuve la voz tranquila. Dije que quizá más tarde. Después del desayuno, Brandon anunció que iba al pueblo por suministros. Nos faltan algunas cosas. No tardaré más de una hora, ¿estarás bien solo? He cuidado de mí mismo durante 64 años, Brandon. Creo que podré arreglármelas. En cuanto su camioneta desapareció por el camino, me puse a trabajar. Primero revisé la línea fija. Muerta. El cable había sido cortado, oculto detrás del escritorio. Otro accidente. Luego fui al dormitorio y revisé el bolso de Brandon. Debajo de su ropa encontré una carpeta. Dentro había documentos, papeles de hipoteca de una propiedad comercial en Winnipeg, fechados 3 meses atrás, por un monto de $1.200.000. Detrás de eso, recibos de adelantos en efectivo de un casino, decenas de ellos, sumando casi $300.000, cartas de agencias de cobro, un aviso de ejecución hipotecaria. Brandon no solo tenía problemas financieros, estaba completamente hundido. Al fondo de la carpeta encontré algo que me hizo sentir que el estómago se me caía, documentos de un seguro de vida, el mío, una póliza que Margaret y yo habíamos contratado hacía 20 años por $500.000. La beneficiaria había sido Margaret, pero después de su muerte yo la había cambiado a nombre de Emily. O eso creía. Según esos documentos, el beneficiario había sido cambiado hacía 6 meses, a Brandon. Mis manos temblaron mientras devolvía todo exactamente como lo había encontrado. Necesitaba más pruebas, algo concreto, y debía actuar con inteligencia. Brandon estaba desesperado, y los hombres desesperados eran peligrosos. Salí y examiné de nuevo las escaleras con la luz del día. Usando mi teléfono, tomé fotografías del corte, del aserrín, de todo. Luego revisé el perímetro de la propiedad. La puerta del cobertizo tenía marcas frescas de palanca. Brandon había forzado la entrada para tomar la sierra. No estaba planeando un accidente. Estaba planeando un asesinato. Cuando Brandon regresó, yo estaba sentado junto al fuego, libro en el regazo, aparentando no tener ninguna preocupación en el mundo. Oye, Marcus, conseguí todo lo que necesitábamos, ¿qué tal ahora lo de ir a pescar? En realidad, estaba pensando en tu oportunidad de inversión. Cuéntame más. Su rostro se iluminó. Durante la siguiente hora me expuso su proyecto de desarrollo, mostrándome folletos brillantes en su teléfono, hablando de rendimientos proyectados y de condiciones del mercado. Todo era una farsa, por supuesto. Yo había visto los avisos de ejecución hipotecaria. No existía ningún proyecto. Solo necesitaba dinero para pagar sus deudas de juego. Entonces, ¿qué piensas?, preguntó finalmente. Creo que necesito ver la propiedad real, conocer a tus socios, revisar los estados financieros. ¿Comprendes, Brandon? Soy un hombre cuidadoso. Su expresión se endureció. No hay tiempo para eso. Te dije que la oportunidad no durará. Entonces supongo que no está destinada a ser. La temperatura en la habitación pareció caer 10 grados. Brandon se puso de pie despacio, con las manos cerrándose en puños a sus costados. Nunca te gusté, ¿verdad, Marcus? Nunca pensaste que yo era lo suficientemente bueno para Emily. Esto no tiene que ver con, cállate, viejo. Estoy hablando yo. Dio un paso hacia mí, con la voz convertida en algo peligroso. ¿Sabes cuál es tu problema? Crees que eres tan listo, tan superior, con tus historias de policía y tu vida perfecta. Pero no eres más que un fracasado que ni siquiera pudo salvar a su esposa del cáncer. El golpe dio donde debía, pero mantuve el rostro impasible. Creo que deberías irte, Brandon. ¿Irme? Estamos en medio de la nada. Es mi camioneta. Emily no llegará hasta dentro de horas. Sonrió, y fue la sonrisa más fría que había visto. Además, no hemos terminado nuestra conversación sobre la inversión. Verás, realmente necesito ese dinero. Y de un modo u otro voy a conseguirlo. Se movió hacia mí y me puse de pie, colocándome entre él y la chimenea. 36 años de entrenamiento se activaron. Tenía 64 años, pero me mantenía en forma, y sabía defenderme. Esta es tu última oportunidad, Brandon. Vete ahora y mañana podemos hablar de esto con calma, cuando Emily esté aquí. Emily no va a venir, dijo. Le dije que no.
Le dije que necesitábamos tiempo para unir lazos, el padre y el marido. Ella cree que estamos teniendo un bonito fin de semana de padre e hijo. Así que ese es tu plan, matarme, hacer que parezca un accidente. De hecho se rió. ¿Matarte? Por favor, Marcus, realmente has visto demasiadas series de policías. No voy a matarte. Vas a tener un desafortunado accidente. Las escaleras, que ya notaste, o quizá una caída sobre el hielo. Demonios, quizá tu corazón simplemente falle por el estrés de estar tan lejos de tu medicación. Mi medicación está en mi bolso. Sí. Sacó un frasco de pastillas de su bolsillo. Mi medicación para la presión arterial. Uy, debió caerse. Estas cabañas viejas son muy traicioneras, Marcus. Muchas cosas pueden salir mal. Fue entonces cuando se lanzó contra mí. Me hice a un lado, usando su propio impulso en su contra, y se estrelló contra la mesa de centro. Pero era más joven, más fuerte y estaba alimentado por la desesperación. Se recuperó rápido y vino hacia mí otra vez. Esta vez su puño impactó contra mis costillas y escuché algo crujir. El dolor fue cegador. Caí al suelo y él cayó encima de mí, con las manos apretándose alrededor de mi garganta. Manchas negras comenzaron a bailar en mi visión. Así sería como terminaría, pensé. Asesinado por mi propio yerno, en la cabaña que había construido con mi esposa. Pero entonces, a través de la niebla provocada por la falta de oxígeno, recordé algo, el arma de Margaret. Ella siempre había insistido en tener un revólver calibre 38 en la cabaña, por protección, decía. Estaba en el cajón de la mesita de noche del dormitorio. Empujé mis caderas con fuerza, desequilibrándolo, y levanté la rodilla con toda la fuerza contra su ingle. Brandon aulló y aflojó su agarre. Rodé hacia un lado jadeando y tropecé hacia el dormitorio. Él venía justo detrás de mí. Abrí de un tirón el cajón de la mesita de noche. El arma estaba allí, cargada, exactamente donde Margaret la había dejado. Me giré justo cuando Brandon me alcanzaba y él se detuvo en seco, mirando directamente el cañón. Atrás, gruñí, con la garganta ardiendo. Brandon levantó las manos, pero sus ojos seguían calculando. No me vas a disparar, Marcus. Eres un policía que sigue las reglas. Además, ¿cómo se lo explicarías a Emily? En legítima defensa. Y te sorprendería lo que soy capaz de hacer para sobrevivir. Señalé hacia la sala. Muévete. Despacio. Obedeció, caminando hacia atrás. Lo seguí, manteniendo el arma apuntada a su pecho. Mis costillas gritaban con cada respiración, pero la adrenalina me mantenía en pie. Siéntate en esa silla. Las manos en los reposabrazos, donde pueda verlas. Sin bajar el arma, utilicé cinta adhesiva del cajón de cosas viejas para asegurar sus muñecas a los reposabrazos y sus tobillos a las patas de la silla. No era perfecto, pero lo mantendría sujeto un buen rato. No puedes retenerme aquí, dijo. Emily vendrá a buscarme. No hay línea fija, ¿recuerdas? Y no hay señal de teléfono. Emily no se preocupará hasta mañana como mínimo. Para entonces, la GRC ya estará aquí. Su rostro palideció. ¿Qué hiciste antes de que volvieras del pueblo? Caminé hasta la carretera, obtuve suficiente señal para enviar unos mensajes a Emily y a un antiguo compañero del destacamento. Les dije que había encontrado cosas preocupantes y necesitaba ayuda. Probablemente mi compañero ya viene en camino. Era un farol. No había llegado a la carretera. Pero Brandon no lo sabía. No puedes probar nada, dijo, aunque su voz carecía de fuerza. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos del escalón serruchado. En realidad, sí puedo. Además de los documentos de tu bolso, lo del seguro de vida, la firma falsificada para cambiar al beneficiario. Eso es fraude, Brandon. Y combinado con la agresión que acabo de sufrir, los cargos por intento de asesinato te caerán encima. Su rostro se desmoronó. No quería que llegara tan lejos. Las deudas seguían creciendo y pensé, si podía acceder a un poco de capital, podría arreglarlo todo. Yo amo a Emily, Marcus, de verdad. Pero me hundí demasiado. Así que decidiste matarme. Necesitaba ese dinero del seguro. Después de que tú desaparecieras, iba a cuidar de Emily. Lo juro. El seguro de vida, tu casa, tus ahorros, habría sido suficiente para cubrirlo todo y aún quedaría algo para Emily. Habrías arruinado a mi hija intentando salvarte. No dijo nada,
porque ambos sabíamos que era verdad. Me dejé caer pesadamente en la silla frente a él, el arma aún en mi mano, descansando ahora sobre mi regazo. Mis costillas palpitaban. ¿Sabes qué es lo realmente triste, Brandon? Si hubieras sido honesto, si hubieras venido a mí y me hubieras dicho que estabas en problemas, quizás te habría ayudado. No con las deudas de juego, pero sí a entrar en tratamiento, a buscar una salida. Eso es lo que hace la familia. No somos familia, escupió. Te aseguraste de que lo supiera cada día. Tal vez había algo de verdad en eso. Tal vez no había sido tan acogedor como debería. Pero eso no justificaba un intento de asesinato. Nos quedamos en silencio mientras el sol caía y la temperatura descendía. No me atreví a salir por leña, no con Brandon atado pero potencialmente capaz de soltarse. Así que esperamos en el frío creciente. Alrededor de las 9 de la noche, unos faros brillaron a través de las ventanas. Un vehículo se detuvo afuera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría funcionado mi farol? ¿Sería la GRC? La puerta se abrió y Emily entró. Captó la escena en un segundo, yo, golpeado y sangrando, con un arma en la mano, Brandon, atado a una silla. Su rostro perdió el color. Papá, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No lo que hice yo, cariño, sino lo que hizo él. Le expliqué rápidamente todo, el escalón serruchado, los documentos falsificados del seguro, el ataque. Con cada revelación, vi el rostro de mi hija transformarse de confusión a horror, y luego a dolor. Cuando terminé de hablar, se volvió hacia Brandon. Es verdad. Él no pudo mirarla a los ojos. Emily, puedo explicarlo. Es verdad. Estaba desesperado, cometí errores, pero lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Intentaste matar a mi padre. La voz de Emily se quebró. ¿Y eso cómo es por nosotros? Sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Aquí no hay señal, le recordé. La línea fija también está cortada. Tenemos que conducir hasta donde haya servicio. Emily miró a Brandon una vez más, y pude ver cómo se le rompía el corazón en tiempo real. Luego se endureció, convirtiéndose en alguien que no reconocí del todo. Vamos, papá. Tomaremos mi coche. Él puede quedarse aquí y pensar en lo que ha hecho. Emily, no podemos simplemente dejarlo. Obsérvame. Dejamos a Brandon atado a la silla, condujimos 20 minutos hasta tener señal y llamamos a la GRC. El agente James Rammer, mi antiguo compañero, nos recibió en la comisaría. Di mi declaración, le mostré las pruebas en mi teléfono, le indiqué dónde encontrar los documentos del seguro en el bolso de Brandon. Lo arrestaron en la cabaña 3 horas después. Los cargos, intento de asesinato, fraude, falsificación y agresión con lesiones corporales. Las pruebas eran abrumadoras. Y así llegamos a la cena de Navidad, 3 semanas después de aquel fin de semana de pesadilla. Mis costillas rotas seguían sanando, haciéndome difícil respirar y mantenerme sentado por mucho tiempo, pero insistí en organizar la cena familiar. Emily necesitaba algo de normalidad después de todo lo que había vivido. Brandon, por supuesto, estaba en libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio. Su abogado había convencido al juez de que no era un riesgo de fuga, no mientras Emily seguía siendo legalmente su esposa. Ella había solicitado el divorcio el día después de su arresto, pero esas cosas toman tiempo en Canadá. Y, de algún modo, Emily le había permitido venir a la cena de Navidad. Necesito verlo una vez más, me dijo. Necesito enfrentarlo con la familia presente. Yo me había opuesto, pero era mi hija, y estaba herida, así que acepté. Ahora, sentado a mi mesa con mis costillas gritándome de dolor, observé a Brandon interpretar el papel de víctima incomprendida. Mi hermano menor, Tom, y su esposa Linda estaban rígidos, sin saber cómo reaccionar. El primo de Emily, Mark, no dejaba de fulminar a Brandon con la mirada. La tensión era tan densa que podría haberse cortado con un cuchillo. Entonces, Marcus, dijo Brandon, con esa jovialidad falsa que tanto lo caracterizaba, ahora que has tenido tiempo de pensarlo, y te has dado cuenta de que todo fue un gran malentendido, ¿cuándo vas a retirar los cargos? Quiero decir, somos familia, ¿no? La mesa se quedó en silencio. Todos me miraron. Dejé el tenedor con cuidado, un dolor agudo atravesándome las costillas. Miré a Brandon directamente a los ojos. ¿Un malentendido, así llamas ahora al intento de asesinato? Papá, empezó Emily, pero levanté una mano. No, cariño. Déjame decir esto.
Me volví otra vez hacia Brandon. Serruchaste los escalones de la cabaña para que cayera y me rompiera el cuello. Cortaste la línea telefónica para que no pudiera pedir ayuda. Falsificaste mi firma para cambiar al beneficiario de mi seguro de vida. Y cuando nada de eso funcionó lo suficientemente rápido, me pusiste las manos en el cuello e intentaste ahorcarme. La máscara de Brandon se resquebrajó. No puedes probar, la GRC tiene fotos, documentos, tus huellas en la sierra. Y tengo esto. Levanté mi camisa con cuidado, revelando los enormes hematomas morados y amarillos que cubrían mis costillas y mi pecho. 3 costillas fracturadas, contusiones severas, marcas de estrangulamiento en mi cuello. Todo documentado por el hospital la noche en que me atacaste. Bajé la camisa y me incliné hacia él, ignorando el dolor. No me enseñaste ninguna lección, Brandon. No demostraste que soy viejo o débil o un estorbo. Demostraste otra cosa. ¿Qué?, preguntó él, con la voz tensa. Que eres un cobarde que intentó asesinar a un hombre de 64 años por dinero del seguro. Y aún así fallaste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily lloraba en silencio. Mark parecía listo para lanzarse sobre la mesa y estrangular a Brandon él mismo. Tom solo negó con la cabeza, asqueado. Brandon se levantó de golpe, su silla raspando el suelo. Esto es una mierda. No tengo que sentarme aquí y soportar este abuso. Emily, nos vamos. No, la voz de Emily fue suave, pero firme. ¿Qué? Ella lo miró fijamente, los ojos rojos pero la voz estable. No, Brandon. Te vas solo. Los papeles del divorcio se entregan mañana. Mi abogada dice que, con los cargos criminales, me quedaré con todo, la casa, el coche, todo. Vas a ir a prisión, y cuando salgas no tendrás nada. Ni esposa, ni familia, ni futuro. Emily, por favor, sal de la casa de mi padre. Brandon miró alrededor de la mesa buscando algún aliado. Al no encontrar ninguno, por fin su máscara se quebró por completo. Todos ustedes van a arrepentirse. Voy a apelar. Voy a luchar. Vas a ir a prisión, dije con calma. El fiscal de la corona me dijo que estás enfrentando entre 10 y 15 años como mínimo. Y en las prisiones canadienses no tratan bien a los hombres que lastiman a los ancianos. Tendrás mucho tiempo para pensar en tus decisiones. Él me miró con un odio puro y luego salió enfurecido. Escuchamos su coche arrancar, los neumáticos patinando en la entrada helada mientras se marchaba a toda velocidad. Tras un momento, Tom levantó su copa. Por Marcus. Duro como el acero, incluso después de todo. Por papá, añadió Emily, con la voz quebrada. Lo siento tanto. No tienes nada de qué disculparte, cariño. Te enamoraste del hombre equivocado. Eso no es un crimen. Pero al final elegiste bien, y eso es lo que importa. Terminamos la cena en silencio y, después, todos ayudaron a recoger. Cuando todos se fueron, Emily se quedó conmigo. Nos sentamos junto a la chimenea, sin hablar, solo estando juntos. De verdad habría intentado matarte, dijo por fin. No era una pregunta. Sí. Y tú lograste mantenerte con vida usando todo lo que aprendiste en tantos años con la GRC. Sí. Mamá estaría orgullosa. Eso me hizo sonreír, pese al dolor en las costillas. Tu madre le habría disparado en cuanto entró por la puerta. Nunca le cayó muy bien. Eso sacó una pequeña risa de Emily, la primera risa genuina que le escuchaba en semanas. Nos quedamos allí hasta que el fuego se redujo a brasas, padre e hija, 2 sobrevivientes. El juicio de Brandon está programado para marzo. Las pruebas son abrumadoras y su abogado ya insinuó un acuerdo de culpabilidad. Testificaré si es necesario, aunque el fiscal cree que no hará falta, la evidencia física cuenta la historia con claridad. Vendí la cabaña. Demasiados malos recuerdos ahora superpuestos a los buenos que compartí allí con Margaret. El dinero lo puse en un fideicomiso para Emily, para ayudarla a reconstruir su vida. Mis costillas sanaron lentamente, a mi edad todo sana más despacio, pero sigo aquí, todavía respirando, todavía en pie. Brandon intentó enseñarme una lección sobre hacerse viejo, sobre ser débil, sobre estar en el camino. En cambio, fui yo quien le enseñó una. La edad no es debilidad. La experiencia no es irrelevante. Y un hombre desesperado con un plan no es rival para un hombre cuidadoso con 36 años de experiencia atrapando criminales.
Esa es la lección que Brandon aprendió al final, y una que tendrá mucho tiempo para recordar mientras cumple su condena. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a vivir de nuevo. He empezado a ser voluntario en un centro comunitario, enseñando defensa personal a personas mayores. No sean víctimas, les digo. Manténganse atentos, fuertes y confíen en sus instintos. Si mi experiencia puede evitar que siquiera una persona viva algo parecido, entonces quizá algo bueno salió de aquel fin de semana terrible. Emily también está mejor. Está en terapia, trabajando el dolor, la traición, la culpa. Sigue disculpándose, pero yo siempre le digo lo mismo, ella no hizo esto. Brandon lo hizo. Ella también es una víctima. A veces, tarde en la noche, pienso en esos momentos en el suelo de la cabaña. Las manos de Brandon alrededor de mi garganta, mi visión desvaneciéndose, el borde de la oscuridad a punto de tragármelo. Pienso en lo cerca que estuve de no ver otro amanecer, de no sostener nunca a un nieto, de no ver a Emily sanar y reconstruir su vida. Y entonces pienso en Margaret. Imagino su voz en mi cabeza, ese tono firme y práctico que usaba cuando yo le daba demasiadas vueltas a todo. Sobreviviste, Marcus. Ahora deja de obsesionarte y empieza a vivir. Así que eso hago, vivir, un aliento cuidadoso a la vez, con mis costillas todavía recordándome en cada inhalación que sigo aquí, sigo luchando y sigo negándome a permitir que nadie escriba mi final por mí. Brandon creyó que podía salirse con la suya. En cambio, enfrentará entre 10 y 15 años en una prisión federal, con un historial criminal que lo seguirá para siempre y con el conocimiento de que intentó matar a un anciano y falló estrepitosamente. Eso es justicia. Justicia canadiense, lenta, minuciosa y absolutamente certera. Y para mí, obtuve algo más valioso que la venganza. Recuperé mi vida, recuperé a mi hija y la satisfacción de saber que la experiencia, el entrenamiento y la simple y obstinada determinación pueden prevalecer incluso cuando tienes 64 años, costillas rotas y el corazón partido. Todavía puedes ganar. Solo tienes que ser inteligente, mantener la calma bajo presión y nunca, jamás, subestimar lo que un viejo policía sabe sobre atrapar criminales. Brandon aprendió esa lección por las malas y tendrá 15 años para recordarla. En cuanto al brindis que hizo en aquella cena de Navidad, sobre que el viejo aprendiera su lección, tenía razón en una cosa, alguien aprendió una lección aquel fin de semana en la cabaña. Solo que no fui yo. Gracias por escucharme. Historia 2. Mi hermano me empujó fuera de mi silla de ruedas en la reunión familiar. Deja de fingir para llamar la atención. Todos se rieron mientras yo permanecía tendido en el suelo. Hola a todos. El concreto golpeó primero mis palmas, luego mi hombro y finalmente mi cabeza, no lo suficiente para dejarme inconsciente, pero sí lo bastante fuerte como para que el mundo se inclinara de lado y permaneciera así, el patio trasero girando como si estuviera borracho aunque ni siquiera había tocado la hielera de cervezas. 50 personas observaban, algunos reían, otros grababan. Mi hermano Taylor estaba de pie sobre mí, el pecho agitado, el rostro enrojecido por una mezcla de indignación y de 3 latas de Bud Light. Deja de fingir para llamar la atención, dijo con una voz tan fuerte que todos pudieron escucharla, incluso los vecinos a 3 casas de distancia. El numerito ya está viejo, Marcus. Yo seguía en el suelo, sobre el concreto abrasador del patio de mi tía. Mi silla de ruedas había quedado a 2 pies de distancia, volcada de lado, con una rueda todavía girando lentamente bajo el calor de julio. Mi pierna derecha estaba torcida en un ángulo que enviaba relámpagos de dolor por mi columna, el tipo de dolor que había aprendido a respirar durante los últimos 26 meses, el tipo que hacía que mi visión se blanqueara por los bordes. La reunión familiar continuaba a mi alrededor como si yo fuera un mueble de jardín caído. Alguien subió el volumen de la música country, un niño corrió persiguiendo una pelota de wiffle, el olor de las hamburguesas en la parrilla se mezclaba con el pasto recién cortado y con el sabor metálico de la sangre en mi boca, donde me había mordido la lengua. Levántate, Marcus, ordenó Taylor, y pude escuchar la satisfacción en su voz, como si necesitara demostrar algo. Todos te están mirando, es hora de acabar con la farsa. Intenté incorporarme, pero mis brazos temblaban. El concreto había raspado mis palmas hasta dejarlas en carne viva, pude ver pequeños fragmentos de grava incrustados en la piel de mi mano izquierda, con la sangre brotando a su alrededor como piedras granate. Mírenlo, anunció Taylor, girándose hacia nuestros parientes como si fuese un fiscal presentando su alegato final. Ha estado aprovechándose de esta silla de ruedas durante 2 años, desde el accidente que nadie presenció realmente.
Yo estaba ahí, dijo mi madre desde algún punto de la multitud, su voz débil y vacilante, la voz de alguien que ha soportado 2 años de reuniones familiares exactamente como esta. Lo encontraste al pie de las escaleras, la corrigió Taylor. Eso no es lo mismo que verlo. Por lo que sabemos, se lanzó él mismo. La multitud murmuró, considerando la posibilidad, asintiendo. Tiene sentido, ¿verdad? Mi primo Jake, de 23 años, empleado de Best Buy y aún viviendo con sus padres, dio un paso al frente. Lo vi caminar, en el Jewel Osco de Roosevelt Road el mes pasado, en el pasillo de los cereales. El murmullo creció, las cabezas asintieron. Por supuesto, pensé, siempre lo sospecharon. Eso fue terapia física, dije desde el suelo, mi voz más débil de lo que pretendía, les hablé del programa ambulatorio en Rus. Sí, claro, interrumpió Taylor. Le dio una patada a mi silla de ruedas, el marco de aluminio resonó como una campana. Mientras tanto has estado cobrando beneficios por discapacidad, viviendo en el sótano de mamá sin pagar renta durante 2 años, jugando videojuegos, pidiendo comida por aplicación con su tarjeta de crédito, viviendo a gusto mientras el resto de nosotros trabaja. Porque no puedo trabajar. Porque no quieres trabajar. Su rostro estaba tan cerca que podía oler la cerveza y la salsa barbacoa. Hay una diferencia, hermanito. Mi tío Richard, el hermano menor de mi padre, vendedor de seguros, conductor de un Lexus y ferviente defensor de la responsabilidad personal en cada fiesta, sacó su teléfono Samsung Galaxy y lo levantó como si estuviera documentando una escena del crimen. Estoy grabando esto, anunció, como evidencia. Hemos permitido este comportamiento durante demasiado tiempo. Alguien tiene que defender la verdad. Busqué alrededor algún gesto de apoyo, cualquiera. Mi madre estaba junto a la mesa del picnic, retorciéndose las manos. Mi tía Linda, la hermana de mamá, organizadora de esta reunión y la persona que insistió en que yo asistiera aunque intenté cancelar 3 veces, estaba con los brazos cruzados y los labios fruncidos. Mi abuela, sentada bajo el roble en su silla plegable, se abanicaba con un plato de papel y me observaba como si yo fuera un programa de televisión decepcionante. Nadie se movió para ayudar. El doctor dijo quizás, interrumpió Taylor, alimentándose de la atención de la multitud. Quizás vuelvas a caminar, quizás sea permanente, quizás esto, quizás lo otro, llevas 24 meses viviendo del quizá, mientras mamá se arruina intentando arreglarte. Se ve muy cómodo en esa silla, comentó mi abuela con voz lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Como si la hubiera practicado. Porque paso 12 horas al día en ella. Taylor tomó mi billetera del bolsillo de mi chaqueta, la levantó como prueba. Miren esta tarjeta de discapacidad, $837 al mes, más todo lo demás que mamá paga, renta, comida, suministros médicos, equipo especial. Tengo cuentas médicas, dije, con la garganta cerrándose y las manos temblando, no solo por la caída. ¿Tienes excusas? Me arrojó la billetera, golpeó mi pecho y cayó abierta, con mi licencia de conducir mirando hacia mí, la foto de antes, cuando aún podía mantenerme de pie para la cámara sin apoyo. El viaje gratis se termina hoy, Marcus. Aquí y ahora. La multitud empezó a aplaudir, realmente aplaudir, como si Taylor hubiera dado un discurso inspirador de una película deportiva. Taylor, ya es suficiente, dijo por fin mamá, avanzando un paso, aunque su voz carecía de fuerza, sonaba como si pidiera permiso. No, mamá, él te está dejando sin nada, respondió Taylor, y su voz suavizada al hablarle a ella adquirió un tono preocupado. Terapia física 3 veces por semana, equipo especial, esa furgoneta adaptada que compraste, la segunda hipoteca que sacaste por él, la casa en la que has vivido 30 años. Tienes 62 años y estarás pagándola hasta los 80. La cara de mamá se puso roja y no lo negó. Yo no sabía nada sobre la segunda hipoteca. Yo no se lo pedí, dije. Tampoco la detuviste, respondió Taylor, señalándome con el dedo como si fuera un arma. Seguiste tomando, seguiste agotándola, seguiste haciéndote la víctima mientras todos los demás sacrificaban cosas por ti. Se agachó, acercándose a mi rostro. Ponte de pie ahora mismo, dijo en voz baja, o llamaré a la policía para denunciar fraude por discapacidad, fraude de seguro, cualquier fraude que aplique. Irás a la cárcel, Marcus, y honestamente eso podría ser mejor para todos. No puedo. El dolor en mi pierna empeoraba, el tipo de dolor que indicaba que había desgarrado algo, desplazado algo, dañado algo que costaría miles de dólares y semanas adicionales de terapia para reparar. Ponte de pie.
Toda la familia comenzó a corearlo. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. 50 voces, tal vez más, los vecinos se habían acercado para mirar. Los niños grababan con sus teléfonos. Mi tía Linda aplaudía marcando el ritmo, liderando el canto como una animadora. Yo seguí en el suelo porque no podía hacer otra cosa, porque mi pierna derecha no había tenido sensación completa en 26 meses, porque las varillas en mi columna hacían ciertos movimientos imposibles, porque todo lo que Taylor decía, toda la crueldad, todas las acusaciones, todo el veneno provenía de un lugar de no saber, de no preguntar, de no preocuparse lo suficiente para entender. Mi pierna latía al ritmo de mi corazón. Taylor me agarró de la camisa y me levantó a medias. Estoy harto de verte manipular a todos. Eres un mentiroso y un estafador y ese es mi paciente al que estás agrediendo. Los cánticos se detuvieron. Todo se detuvo. La mano de Taylor aflojó mi camisa, pero no me soltó. Un hombre dio un paso al frente desde la multitud. De unos 50 años, asiático, pantalones caqui y polo azul marino, gafas de montura metálica, sosteniendo una lata de Diet Coke como si hubiera estado allí todo el tiempo disfrutando del espectáculo, lo cual comprendí que era exactamente lo que había estado haciendo. Su expresión era perfectamente tranquila. Tyler me soltó. Caí nuevamente sobre el concreto. ¿Quién demonios es usted?, exigió Taylor. Dr. James Chun. Tomó un sorbo de su Diet Coke. El cirujano ortopédico de Marcus, entre otras cosas. La multitud quedó completamente en silencio. Se escuchaban las hamburguesas chisporroteando en la parrilla, un perro ladrando 3 casas más allá, la música country aún sonando desde un altavoz Bluetooth. También soy su fisioterapeuta, su especialista en manejo del dolor y consulto con su neuróloga, la doctora Sarah Patel en Northwestern Memorial. He estado tratando a Marcus desde aproximadamente 47 horas después de su accidente, hace 26 meses. Mi tía Linda soltó una risa nerviosa, aguda. Bueno, doctor, debe estar muy orgulloso. Su paciente aparentemente puede caminar muy bien cuando nadie lo está mirando. El doctor Chen sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. En realidad, dijo mientras sacaba su iPhone, tengo algo que todos deberían ver. Lo levantó. Una radiografía llenó la pantalla. Esta es la columna lumbar de Marcus, específicamente las vértebras L4 y L5. Amplió la imagen con 2 dedos. ¿Ven estas varillas metálicas? 4 de ellas. Y estos tornillos, 14 en total. Todo corresponde a su cirugía de fusión espinal realizada por mí hace 14 meses en el Rush University Medical Center. La cirugía duró 7 horas. La recuperación tomó 6 meses. Nadie habló. Tyler se había quedado completamente inmóvil. La razón por la que Marcus puede ponerse de pie durante las sesiones de fisioterapia es porque estamos entrenando su cuerpo de forma sistemática para manejar distancias cortas con un andador. Actualmente puede recorrer aproximadamente 47 metros antes de que el daño nervioso provoque un dolor lo suficientemente intenso como para requerir descanso inmediato. Eso equivale a unos 5 minutos de movilidad. Después de eso, los nervios dañados comienzan a dispararse de manera incorrecta y experimenta lo que llamamos dolor neuropático. Imaginen que alguien clava estacas en su pierna mientras simultáneamente los electrocutan con un bastón eléctrico. Pasó a otra imagen. Aquí está su nervio ciático, lado derecho, ¿ven esta zona más oscura? Dañada. Eso es daño nervioso permanente por la caída. Es la razón por la cual su pierna derecha tiene propriocepción limitada, que es la capacidad de saber dónde está el cuerpo en el espacio. Por eso no puede soportar peso significativo durante largos periodos. El nervio falla. A veces la pierna simplemente cede. Sin advertencia. Mi primo Jack había retrocedido y desaparecido hacia la casa. La férula ortopédica que usa, la que cuesta $4,000 y no está completamente cubierta por el seguro, le da estabilidad, pero no es una cura. No hay cura. Esta es su vida ahora. La voz del Dr. Chen siguió siendo perfectamente serena, clínica. Cada día es doloroso. Cada paso es incierto. Cada momento en esa silla de ruedas es un recordatorio de lo que ha perdido. Miró directamente a Taylor. Pero sí, claro, está fingiendo. El Dr. Chen levantó más su teléfono para que todos pudieran ver y deslizó hacia otra pantalla. Este es un video que grabé aproximadamente 7 minutos antes de llegar a esta encantadora reunión familiar. Presionó reproducir. La voz de Taylor salió del altavoz, deja de fingir para llamar la atención.
El sonido de mi cuerpo golpeando el concreto. Las risas. Los cánticos. Todo. El Dr. Chen dejó que sonara 30 segundos antes de detenerlo. Lo grabé todo, dijo con calma. La agresión. El abuso verbal. La participación del público. La humillación pública de un hombre discapacitado por su propia familia. Miró a mi tío Richard. No es el único que reúne evidencia hoy, Richard. El teléfono de mi tío seguía levantado, aún grabando, pero ahora su mano temblaba. Tyler retrocedió y chocó contra la mesa del picnic. Yo solo, todos creíamos, la evidencia parecía, creyeron mal. La voz del Dr. Chen se volvió fría. No pensaron en absoluto. No hicieron preguntas. No solicitaron registros médicos. No consultaron a sus médicos. No se molestaron en entender lo que su hermano ha estado soportando durante más de 2 años. Simplemente asumieron que mentía porque era más fácil que aceptar que, a veces, suceden cosas terribles a personas buenas y no hay nadie a quien culpar. Se arrodilló junto a mí con la precisión que solo tienen quienes han tratado a muchos pacientes. El Dr. Chen preguntó, ¿puedes mover algo, Marcus? Asentí apenas. Califica tu dolor del 1 al 10. 8, susurré, tal vez 9. Examinó mi pierna con manos profesionales y delicadas, palpó la rodilla, el tobillo, y su expresión se oscureció. Posible daño de ligamentos, necesitaremos estudios de imagen. Miró hacia la multitud. Alguien tráigale su silla de ruedas ahora. Mi madre fue la primera en moverse. Enderezó la silla y la acercó, estaba llorando en silencio, lágrimas deslizándose por su rostro sin emitir sonido alguno. El Dr. Chen me ayudó a volver a la silla con la precisión cuidadosa de quien ha hecho esto miles de veces. Sus manos eran suaves y competentes. La multitud permaneció inmóvil, algunos lloraban ahora, la mayoría miraba al suelo. Mi abuela había dejado de abanicarse. El Dr. Chen se incorporó y se dirigió a todos. Hoy vine porque Marcus me lo pidió. Su voz se proyectó por todo el patio. Él sabía que esta confrontación se acercaba. Ha escuchado los susurros, ha visto las miradas. Su hermano ha estado construyendo esto durante meses. Las publicaciones en Facebook cuestionando su discapacidad, los comentarios en Navidad, las bromas en Pascua sobre lo conveniente que es su condición. Taylor abrió la boca e hizo un sonido, pero el Dr. Chen continuó. Marcus me pidió que estuviera aquí porque sabía que su familia no le creía, y tenía razón. El Dr. Chen miró a cada persona. Así que me pidió a mí, su médico, su cirujano, el hombre que abrió su espalda e instaló metal en su columna para evitar que quedara paralizado, que asistiera a esta reunión, que observara, que documentara. Sacó una tarjeta de presentación de su billetera y se la entregó a Taylor. Ese es el contacto de mi abogada. Su nombre es Jennifer Wu. Es socia de Kirkland & Ellis y se especializa en litigios de derechos de personas con discapacidad. Mañana presentaré un reporte policial por agresión a una persona discapacitada, junto con una demanda civil por agresión física, agresión verbal e imposición intencional de angustia emocional. Taylor miró la tarjeta como si fuera a morderlo. Mi testimonio como su médico tratante será, sospecho, bastante convincente en la corte. Tengo documentación completa de sus lesiones, sus cirugías, su progreso en terapia. Tengo notas de cada cita. Tengo radiografías, resonancias magnéticas, estudios de conducción nerviosa. Tengo 2 años de evidencia médica que demuestra, sin ninguna duda, que Marcus es una persona discapacitada. Se volvió hacia mi tío Richard. También tengo su video, el que grabó como evidencia. Gracias por eso. Muestra conspiración para intimidar a una persona discapacitada, posibles acusaciones de fraude sin fundamento y acoso grupal. Ese video ahora forma parte de mi archivo de evidencia. El rostro de mi tío Richard se había puesto gris. El Dr. Chen se dirigió nuevamente a todos. Cada persona que participó en ese canto está en la grabación. Todos los que rieron. Todos los que grabaron esto en sus teléfonos. Todos los que se quedaron mirando mientras un hombre discapacitado era agredido y humillado por su propio hermano. Me pregunto cómo se verá eso en la corte o en las noticias, porque esta historia, un veterano discapacitado, sí, Marcus sirvió 4 años en la Guardia Nacional antes de su accidente, agredido por su familia en una reunión porque pensaron que fingía, es el tipo de historia que los noticieros locales adoran. Él no es un veterano, comenzó Taylor. Guardia Nacional del Ejército, 2016 a 2020, baja honorable.
Los registros médicos forman parte del sistema del Departamento de Asuntos de Veteranos, lo que convierte esto en un posible caso federal. La sonrisa del Dr. Chen era afilada como una cuchilla. ¿Sabías que agredir a un veterano discapacitado puede conllevar sanciones agravadas? Yo tampoco, hasta que mi abogada me lo explicó la semana pasada, cuando Marcus me pidió que asistiera a esta reunión. Silencio absoluto. Las hamburguesas se estaban quemando en la parrilla, nadie se movía para darles la vuelta. El Dr. Chen recogió mi billetera, que seguía en el suelo, y luego se colocó detrás de mi silla para tomar los mangos. Nos vamos ahora, dijo. Marcus tiene una cita en urgencias que documentaré como lesiones relacionadas con una agresión. Las facturas médicas se adjuntarán a la demanda civil. Su férula ortopédica está dañada, esos son otros $4,000. Su silla de ruedas tiene el marco doblado, $3,000 más. Lo sumaremos todo. Comenzó a empujarme hacia la entrada. 50 familiares permanecían en el mismo círculo, las mismas personas que habían coreado que me levantara, que me habían llamado mentiroso, que habían aplaudido a mi hermano por agredirme, y que ahora se daban cuenta de que el sobrino al que acababan de humillar por fingir su discapacidad había grabado a cada uno cometiendo múltiples delitos. Espera, la voz de Taylor se quebró. Espera, Marcus. Lo siento. No lo sabía. No lo sabíamos. No me di vuelta. El Dr. Chen siguió empujando. Marcus, por favor. Llegamos a la camioneta, la Honda Odyssey modificada con rampa para silla de ruedas que mi madre, efectivamente, había comprado tras sacar una segunda hipoteca. El Dr. Chen me ayudó a subir al asiento del pasajero con una eficiencia practicada y luego plegó la silla para guardarla en la parte trasera. Se sentó al volante y encendió el motor. Taylor corrió hacia mi ventana y golpeó el vidrio. Marcus, por favor, lo siento. Lo miré a través del cristal. Mi hermano, con quien había compartido habitación durante 15 años, quien me enseñó a andar en bicicleta, quien fue mi padrino de boda antes del divorcio, quien acababa de empujarme fuera de mi silla de ruedas frente a toda nuestra familia porque decidió que yo fingía. Bajé la ventana 2 centímetros. ¿Quieres saber lo peor?, dije en voz baja. Tyler asintió desesperado. Te llamé 3 veces después de mi cirugía. Te dejé mensajes. Envié mensajes de texto. Te invité a mis citas médicas para que escucharas el pronóstico directamente. Nunca respondiste. Decidiste que mentía sin siquiera pedir pruebas. Elegiste creer que yo era un estafador en lugar de creer que estaba herido. Yo solo pensé, no, dije. No pensaste. Ese es el problema. Subí la ventana. El Dr. Chen salió del camino de entrada. La sala de emergencias de Northwestern Memorial estaba ocupada para ser un domingo por la tarde. El Dr. Chen me acompañó en el triaje, habló con la médica de turno, la doctora Rebecca Martínez, a quien aparentemente conocía por conferencias médicas, y consiguió que me llevaran a una sala de exámenes en 20 minutos. Las radiografías mostraron un desgarro del ligamento colateral lateral en mi rodilla derecha. La cirugía adicional fue programada para el miércoles, otras 6 semanas de recuperación, otro retroceso en el proceso lento y agonizante de intentar recuperar aunque fuera una fracción de mi movilidad. El Dr. Chen se sentó conmigo mientras esperábamos que el especialista ortopédico revisara las imágenes. ¿Por qué viniste realmente hoy?, pregunté. Guardó silencio un momento. Porque he tratado pacientes con lesiones de columna durante 27 años, dijo finalmente, y he visto familias destruirse por eso, he visto cómo se fracturan, he visto cuidadores agotarse, he visto pacientes discapacitados ser abandonados porque es más fácil creer que están fingiendo que aceptar que la vida es aleatoria y cruel y que a veces no hay un villano a quien culpar. Viniste para ayudarme a demostrar que estaban equivocados. Vine para documentar la verdad. Ajustó sus gafas. Lo que ellos decidan hacer con esa verdad es su elección, pero al menos ahora no pueden alegar ignorancia. El reporte policial fue presentado el lunes por la mañana. El detective Luis González, del Departamento de Policía de Northbrook, 23 años en la fuerza, especializado en casos de agresión, me llamó el martes por la tarde. Señor Thompson, he revisado la evidencia del video, la declaración del Dr. Chen y los registros médicos. Esto es bastante claro. Su hermano lo empujó de su silla de ruedas, causándole más lesiones. Eso es agresión agravada contra una persona discapacitada, un delito grave de clase 2. ¿Qué sucede ahora? Emitiremos una orden de arresto, será detenido, probablemente presentado ante un juez en 48 horas.
Dadas las circunstancias y la evidencia en video, la fiscalía probablemente presentará cargos incluso si usted no quiere hacerlo. No quiero, me detuve. No sé qué quiero. No tiene que decidir ahora, pero señor Thompson, familias como la suya no cambian a menos que haya consecuencias, consecuencias reales, consecuencias legales. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero Taylor seguía siendo mi hermano. Taylor fue arrestado el miércoles por la mañana, pagó la fianza el miércoles por la tarde. Su abogado, un tipo de su gimnasio que se dedicaba a casos de lesiones personales, me llamó el jueves. Mi cliente quiere disculparse, quiere arreglar esto, si usted estuviera dispuesto a retirar los cargos, yo no estoy presentando cargos, dije. El Estado lo está haciendo. Hable con la fiscalía. Bien, pero si usted testificara que fue un malentendido, no fue un malentendido. Fue agresión, grabada por múltiples cámaras, presenciada por 50 personas. No hay ambigüedad aquí. Es su hermano. Me empujó de mi silla de ruedas porque decidió que yo fingía una discapacidad. Eso no es comportamiento de un hermano. Es comportamiento criminal. Colgué. La demanda civil fue presentada el viernes. Jennifer Wu, la abogada a la que me había referido el Dr. Chen, 54 años, graduada de Harvard Law, especializada en derechos de personas con discapacidad durante 22 años, se sentó frente a mí en su oficina del centro con vista al río Chicago. Estamos demandando a Taylor por agresión física y por imposición intencional de angustia emocional. Pero hay un caso más grande aquí. ¿Qué quiere decir? Su tío Richard, su tía Linda, todos los que participaron en ese canto. Crearon un ambiente hostil. Conspiraron para acosarlo e intimidarlo. Eso es demandable bajo la Ley de Derechos para Personas con Discapacidad. ¿Quiere que demande a toda mi familia? Quiero que envíe un mensaje. Jennifer se inclinó hacia adelante. Marcus, he manejado cientos de estos casos. Personas discapacitadas siendo abusadas por familiares que creen que están fingiendo. Es más común de lo que imagina y casi nunca termina bien porque la persona discapacitada está aislada, depende económicamente, tiene miedo de perder su sistema de apoyo, así que se quedan calladas. Se quedan calladas. Asintió. Pero usted tiene algo que la mayoría no tiene. Tiene documentación médica. Tiene un cirujano dispuesto a testificar. Tiene evidencia en video. Tiene la capacidad de hacer esto público, de cambiar la narrativa. Solo quería que me creyeran. Ahora le creen, dijo Jennifer con una sonrisa afilada. Ahora nos aseguraremos de que nunca lo olviden. La historia apareció en las noticias locales ese fin de semana, veterano discapacitado agredido por su hermano en una reunión familiar, el médico lo grabó todo. El video se volvió viral el lunes. No completo, el Dr. Chen había editado las caras de todos excepto la de Taylor y la mía, pero lo suficiente, el empujón, la caída, las palabras de Taylor, los cánticos. Para el martes tenía 3 millones de visitas. Para el miércoles ya estaba en las noticias nacionales. Para el jueves yo estaba recibiendo solicitudes de entrevistas de Good Morning America. Rechacé todas. No quería ser famoso. Quería ser creído. El juicio de Taylor fue programado para 6 meses después, pero su vida se derrumbó mucho antes. Su empleador, una empresa de construcción que se enorgullecía de la seguridad laboral y la inclusión de personas con discapacidad, lo despidió en una semana. Cuestiones de responsabilidad, dijeron. No podemos tener a alguien que agrede a personas discapacitadas representando a nuestra empresa. Su novia lo dejó. Sus amigos dejaron de llamarlo. El video lo seguía a todas partes. Cada entrevista de trabajo. Cada perfil de citas. Cada persona nueva que conocía, tarde o temprano, buscaba su nombre en internet y lo encontraba, Taylor Thompson, el tipo que empujó a su hermano discapacitado de una silla de ruedas. Mi madre me llamó 3 semanas después de la reunión. Está viviendo en su coche, dijo. Perdió su apartamento, no encuentra trabajo. Marcus, ¿es tu hermano? ¿No puedes hacer algo? ¿Cómo qué? Hablar con el fiscal, pedir que retiren los cargos, decir que fue un malentendido. No fue un malentendido, mamá. Él me agredió frente a 50 personas cuando yo ya estaba discapacitado. Eso no es un error. Es una decisión. ¿Así que vas a destruir su vida, la vida de tu propio hermano? Pensé en eso mucho tiempo. No, dije finalmente. Voy a dejar que experimente las consecuencias de sus acciones. Hay una diferencia. Colgó sin despedirse.
El acuerdo llegó 4 meses después. Tyler se declaró culpable de agresión agravada, recibió 2 años de libertad condicional, servicio comunitario, clases de manejo de ira y una sentencia suspendida que se activaría si violaba la libertad condicional. La demanda civil se resolvió por $127,000, facturas médicas, dolor y sufrimiento, costos de terapia futura, daños punitivos. Taylor estaría pagándolo por el resto de su vida. La abogada Jennifer Wu me llamó el día en que se finalizó el acuerdo. Ganaste, dijo. No se siente como ganar. Nunca se siente así, pero enviaste un mensaje a tu familia, a todos los que vieron lo ocurrido, de que las personas discapacitadas importan, de que la agresión tiene consecuencias, de que no puedes simplemente empujar a alguien de una silla de ruedas porque has decidido que su sufrimiento te resulta inconveniente. Está arruinado, sin hogar, su vida está destruida. Él destruyó su propia vida, tú solo la documentaste. Vi a Taylor 6 meses después, por accidente. Yo estaba en terapia física en la misma clínica ambulatoria de Russ donde mi primo Jack supuestamente me había visto caminar en el Jewel Osco, y Taylor estaba allí esperando en la sala. Llevaba una camisa distinta, estaba más delgado, más viejo. Cuando me vio, comenzó a levantarse, pero volvió a sentarse. Me acerqué en mi silla. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Servicio comunitario por orden judicial. Trabajo como voluntario en el área de rehabilitación ayudando a pacientes con ejercicios de movilidad. Eso, no supe qué decir. Supongo que es bueno. Conozco a muchas personas como tú, dijo Taylor en voz baja. Personas con lesiones en la columna, daño nervioso, dolor crónico. Personas que parecen estar bien por fuera, pero que luchan cada día solo para existir. Finalmente me miró. Lo siento, Marcus. Lo siento muchísimo. No entendía. No intenté entender. Simplemente decidí que estabas mintiendo porque era más fácil que aceptar que estabas realmente herido. No, ¿crees? Su voz se quebró, ¿crees que algún día me perdonarás? Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo. Pensé en los 26 meses de dolor. En la reunión familiar. En las 50 personas coreando que me levantara. En el rostro de Taylor cuando el Dr. Chen mostró las radiografías. En el acuerdo, el dinero que estaba pagando mi camioneta modificada, mis facturas médicas, mi futuro. Pensé en mi hermano viviendo en su coche porque me había agredido. No lo sé, dije finalmente. Pregúntame de nuevo en un año. Tyler asintió. Es justo. Un año después, Taylor me preguntó de nuevo. Estábamos en una clínica de terapia física diferente, una en Evanston, a donde me habían transferido para un tratamiento especializado de estimulación nerviosa. Taylor se había mudado allí también, estaba trabajando como asistente remunerado ahora, tenía un apartamento y reconstruía su vida ladrillo a ladrillo. ¿Me perdonas?, preguntó. Y esta vez sí supe la respuesta. Te perdono por no entender. Por no hacer preguntas. Por creer que yo mentía sin pruebas. Lo miré. No te perdono por empujarme de aquella silla de ruedas. No te perdono por humillarme frente a nuestra familia. No te perdono por elegir la crueldad cuando pudiste elegir la compasión. No estoy seguro de que alguna vez te perdone por eso. Tyler asintió lentamente. Eso también es justo. Pero, continué, veo que estás intentando. Veo que trabajas con otros pacientes. Veo que aprendes. Veo que te estás convirtiendo en alguien que entiende lo que yo he estado viviendo. Eso importa. Cambia algo. Lo cambia todo. Tú no eres la misma persona que me empujó. Yo no soy la misma persona que fue empujada. Ambos somos distintos ahora. Distintos de una manera mejor. Comencé a rodar hacia la salida. Y tal vez ser distinto sea suficiente. 2 años después de la reunión familiar, me invitaron a hablar en una conferencia sobre derechos de personas con discapacidad en Springfield. El Dr. Chen me había recomendado. Los organizadores querían escuchar mi experiencia, sobre los familiares que no creen, sobre la importancia de documentar, sobre luchar por uno mismo. Casi dije que no. Luego pensé en todas las personas sentadas en sillas de ruedas en ese momento, lidiando con familias que creen que están fingiendo, enfrentando el mismo escepticismo, la misma crueldad, la misma soledad. Así que dije que sí. El discurso duró 20 minutos. Les conté todo, la caída por las escaleras, la cirugía, los meses de terapia, la reunión familiar, Taylor empujándome, el Dr. Chen interviniendo con evidencia, las consecuencias. Cuando terminé, la sala quedó en silencio.
Luego alguien empezó a aplaudir. Luego todos se pusieron de pie, quienes podían hacerlo, y los aplausos llenaron el centro de convenciones como un trueno. Después, una mujer de unos 30 años se acercó. Ella también estaba en una silla de ruedas. Esclerosis múltiple, dijo. Mi familia cree que estoy fingiendo. Me dijo que aseguraban que la esclerosis múltiple no era real, que solo estaba deprimida, que debía esforzarme más. ¿Tienes documentación médica? 3 neurólogos, escáneres cerebrales, todo. Muéstraselo. Oblígalos a mirar. Oblígalos a entender que su ignorancia no es una carga que tú debas llevar. Ella empezó a llorar. ¿Y si aún así no me creen? Entonces lo documentas, dije. Y te proteges, porque tú importas, tu dolor importa, tu discapacidad importa. Y cualquiera que no pueda aceptar eso no merece tener acceso a ti. Ella me abrazó, se aferró durante mucho tiempo. Cuando se separó, dijo, gracias por luchar. Por mostrarnos que es posible. 3 años después de la reunión familiar, mi madre llamó. La familia quiere hacer otra reunión, dijo con cautela. Acción de gracias. Pequeña. Solo la familia inmediata. Tyler estará allí. Esperamos que tal vez quieras venir. ¿Alguien va a disculparse? Silencio. Eso pensé. Marcus, se sienten terribles por lo que pasó. Sentirse terrible no es lo mismo que disculparse. No es lo mismo que reconocer lo que hicieron. No es lo mismo que cambiar. No puedes simplemente, no. Dije con firmeza, no puedo simplemente superarlo. No puedo simplemente seguir adelante. No puedo fingir que no pasó solo porque incomoda a los demás. Me destruyeron delante de 50 personas. Me llamaron mentiroso, estafador y carga. Gritaron para que me pusiera de pie. Lo grabaron y se rieron. Y ahora quieren que vaya al Día de Acción de Gracias como si nada hubiera ocurrido. Entonces estás diciendo que no. Estoy diciendo que necesitan disculparse. Disculparse de verdad, específicamente, por cosas específicas. No un simple, lo sentimos y te lastimamos, sino, siento haber coreado, siento haberme reído, siento haberte llamado mentiroso, siento haberte grabado en el suelo, siento no haberte ayudado. Cada persona que participó me debe eso. Es mucho pedir. Es lo mínimo que puedo pedir. Mi voz estaba firme. Yo también era su familia. Se suponía que debían protegerme. En cambio, me atacaron. Si no pueden asumir eso, si no pueden disculparse por ello, entonces no han cambiado, y no tengo ningún interés en sentarme a una mesa con personas que creen que mi discapacidad es algo negociable. Mamá guardó silencio por un largo momento. Les diré, dijo finalmente. 3 personas se disculparon de 50. Mi tía Karen, no Linda, otra tía, la que había estado al fondo llorando durante los cánticos. Me envió una carta escrita a mano, 5 páginas detalladas, específicas, explicando lo que no hizo, por qué no lo hizo y lo que había aprendido desde entonces. Mi prima Sarah, la hermana menor de Jake, tenía 16 años cuando ocurrió todo, no participó. Me envió una tarjeta y una donación a la Organización de Derechos de Personas con Discapacidad donde ahora yo era voluntario. Y Tyler apareció en mi apartamento un martes por la tarde, sin aviso, y llamó a la puerta. Abrí. Estaba ahí parado con una carpeta en las manos. He estado trabajando con el Dr. Chen, dijo sin introducción. Aprendiendo sobre lesiones de columna, daño nervioso, manejo del dolor crónico. He estado haciendo voluntariado en RUS durante 2 años, trabajando con pacientes en ejercicios de movilidad, escuchando sus historias. Extendió la carpeta. Estas son cartas de 12 personas con las que he trabajado, personas como tú, personas a las que he ayudado. Todas aceptaron que te las mostrara. Quería que vieras que he cambiado, que ahora entiendo, que llevo 2 años intentando convertirme en alguien digno de tu perdón. Tomé la carpeta pero aún no la abrí. Siento haberte empujado de tu silla de ruedas, continuó Tyler, y su voz se quebró. Siento haberte llamado mentiroso. Siento haber guiado ese canto. Siento haber elegido la crueldad en lugar de la compasión. Siento no haberte creído. Siento no haber hecho preguntas. Siento haber dejado que mi resentimiento por tu discapacidad, por la forma en que cambió la vida de mamá, cambió nuestra familia, se convirtiera en odio. Tú no merecías eso. Tú estabas sufriendo y yo lo empeoré. Lo siento. Miré a mi hermano, al hombre que me había destruido,
al hombre que había pasado 2 años reconstruyéndose. Entra, dije. Hablamos durante 3 horas sobre la reunión familiar, sobre lo que vino después, sobre su tiempo viviendo en el coche, sobre aprender a trabajar con pacientes discapacitados, sobre verme a mí en cada persona a la que ayudaba, sobre comprender, realmente comprender, lo que yo había perdido. Cuando se marchó, se volvió en la puerta. No espero que me perdones, dijo. Sé lo que hice. Sé que no puedo deshacerlo. Pero quiero que sepas que soy diferente ahora. Mejor por tu causa. Tú eres diferente por tu causa, lo corregí. Porque decidiste cambiar. Pero Tyler, no me conviertas en tu historia de redención. No conviertas mi discapacidad en la cosa que te enseñó empatía. Eso no es justo para mí. Él asintió despacio. Tienes razón. Lo siento. Eso fue, tienes razón. Cuando se fue, abrí la carpeta. Leí las 12 cartas, cada una de una persona a la que Tyler había ayudado, cada una describiendo su paciencia, su gentileza, su comprensión, cada una pequeña prueba de que la gente puede cambiar, de que la crueldad no tiene por qué ser permanente, de que a veces, no siempre, pero a veces, las personas que nos destruyen pueden volverse mejores. No sabía si algún día perdonaría por completo a Tyler, pero ahora podía verlo con claridad. No como el villano de mi historia, sino como alguien que había tomado una decisión terrible y había pasado años viviendo con las consecuencias, alguien que me había lastimado profundamente y que estaba intentando, realmente intentando, ser mejor. Tal vez eso era suficiente. Tal vez tenía que serlo. Gracias por escucharme. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.